Hola chicos, en esta pequeña introducción, en este pequeño vídeo, os quiero explicar un poco lo que vamos a hacer en cuanto a los siguientes dos temas, ¿vale? Que son los del tema animal, el reino animal, perdón. Están divididos en función de invertebrados y vertebrados. Los invertebrados no es un filo, ¿vale? ¿Os acordáis que íbamos reino, filo, clase, familia, género y especie? Bueno, pues los invertebrados en sí no son un filo, son más de 40 filos distintos. Nosotros vamos a estudiar los principales, que son de 8 grupos, vamos a sabernos los nombres, vamos a estudiar 6. Y luego vamos a estudiar los vertebrados, que eso sí es un filo, el filo cordata, ¿vale? Luego hay 3 subfilos y de esos 3 subfilos solo vamos a estudiar a los vertebrados, que son los que tienen columna vertebral, ¿vale? Esto yo creo que se ha visto ya en primaria y sabéis que la diferencia vertebrado e invertebrado es si poseen columna vertebral y esqueleto interno o no poseen esta columna. En un primer bloque, lo que quiero que aprendáis son las características generales del reino animal, que es un poco peculiar porque es el reino que más interacciona con el medio. Es el reino en el que aparece ya el desplazamiento a grandes distancias, con lo cual se pueden expandir y colonizar diversas áreas del planeta, en función de unas características que vamos a ir aprendiendo. Y en esta primera parte también quiero que aprendáis una serie de vocabulario que vamos a utilizar, vocabulario que vais a tener que buscar o bien en el libro o bien fuera de una búsqueda. Vosotros cuando hacemos una definición de un término, lo que tenemos que decir no vale cosa que o es aquello, no tenemos que decir órgano, tipo de célula, estructura, ¿vale? Tenemos que empezar indicando lo que es. En el libro hay una descripción y de la descripción podemos sacar una definición, pero si a alguno os cuesta más, pues podéis hacerlo utilizando pues un diccionario, pero tiene que ser algo científico, ¿vale? Y vamos a intentar evitar la Wikipedia porque la mayoría de los términos están bien, ¿vale? Tampoco quiero decir que sea una herramienta que no se pueda utilizar, pero la comparamos con otra para ver si, con otra un poquito más científica o un poco más institucional, ¿vale? Que tenga que ver pues con educación, con institutos, con blogs de maestros y demás, porque a veces sí que hay algún error que nos puede confundir. Esto es verdad que son términos que a vosotros os va a sonar muy raros, pero son términos muy básicos. Ya digo que todo lo podemos sacar del libro, ¿vale? Porque si por ejemplo yo os pregunto un término que es quelíceros, y en el libro vemos que nos pone que son órganos sensoriales que pertenecen a las arañas, que sirven pues para incluso producir o detectar determinadas señales, pues yo con esa información, con esa descripción, puedo sacar perfectamente una definición, ¿vale? Voy a ver qué tal veis el tema de la pizarra que tengo aquí en mi habitación. Este es el esquema general que vamos a utilizar. Podéis o parar ahora el vídeo, copiarlo y luego seguir las explicaciones ya con el esquema copiado, o ver las explicaciones, tomar notas y luego copiar el esquema. Yo lo he hecho en A3. Como igual no tenéis A3, lo que podéis hacer es unir dos folios con celo por detrás, ¿vale? Para que tengáis toda la información sin necesidad de que la letra sea pequeñita. Y así yo creo que os iréis enterando mejor, porque luego va a haber que hacer dibujos y esquemas y van a ocupar bastante sitio. Lo que vamos a hacer es describir una serie de características básicas por las que estos organismos pertenecen al reino animal. Hay algunas que ya hemos visto, que serían las más simples, ¿vale? Entonces voy a empezar por esta parte. Ya sabemos, cosas que ya sabemos, que en el reino animal nos encontramos con organismos todos eucariotas. Esto es por el tipo de célula. No hay animales de una sola célula, sino que son todos pluricelulares.
Además sabemos que por cómo consiguen la energía, la materia orgánica y la energía de esa materia orgánica son heterótrofos. A partir de aquí, sabiendo que todos son heterótrofos, cuando nos refiramos a la nutrición, lo que vamos a querer decir es cómo se alimentan. Si son filtradores, carnívoros, herbívoros, omnívoros, ¿vale? Estos conceptos podéis recordarlos, pero ya los habéis manejado en primaria. Pues si comen vegetales o si comen a otros animales, si pueden comer de todo, carroñeros, cuando se alimentan de carne muerta. Bueno, pues conceptos que ya conocemos. Y la mayoría van a formar tejidos. Es una característica del reino animal, aunque en poríferos y en nidarios, pues vamos a ver que realmente hay células especializadas, pero no hay tejidos como tales especializados, ¿vale? Entonces, estas son las características que nosotros ya sabemos. Otras características del reino animal, aunque vamos a ver características que afectan a la mayoría, es que son organismos que tienen una gran capacidad de desplazamiento. No solo se mueven, como las plantas que tenían movimientos que llamábamos nastias o tropismos, ¿vale? Partes de sus órganos se pueden mover, pero en realidad están ancladas al suelo. Habíamos visto en los protozoos también cierta capacidad de movilidad con estos cilios, flagelos o emitiendo pseudópodos, ¿vale? Pero como son tan chiquititos, son unicelulares, es un desplazamiento pues, bastante limitado en cuanto a distancia. Sin embargo, en el reino animal lo que vamos a ver es que presentan estructuras que les van a permitir recorrer grandes distancias. Los que no pueden moverse, que son fijos, están en el sustrato, se les llama sésiles. Y son muy poquitos, ya los veremos, ¿vale? Otra característica muy importante del reino animal es que tienen una gran capacidad para interaccionar con el medio. Todos los seres vivos, por el hecho de serlos, realizan la función de relación. Y eso quería decir que detectaban cambios en el medio y emitían algún tipo de respuesta. Sin embargo, los animales tienen muy desarrollados órganos sensoriales. Entonces, esta función de relación es mucho más compleja en ellos, en los animales. Otra característica que presentan los animales es que son organismos simétricos. La mayoría tienen simetría bilateral. Ahora os explico lo que es. Y otros, simetría radial. Los que no son nada simétricos les llamamos asimétricos y son poquitos. ¿Vale? Asimétricos es que bueno, pues no hay repeticiones de estructuras y veremos lo que son. Importante cómo llevan a cabo la respiración, porque nos vamos a encontrar muchas estructuras distintas. Conocemos los pulmones, ¿vale? Son como saquitos más o menos replegados, ¿vale? Esto sería un pulmón. Conocemos las branquias de primaria, ¿vale? Los animales acuáticos, hay una serie de hendiduras que son como laminillas a partir de las cuales se lleva a cabo el intercambio gaseoso. En los insectos los que vamos a tener son tráqueas, ¿vale? Que son tubitos por los que circula el aire en el interior y va llevando el aire a las distintas zonas del cuerpo. Y algunos tienen lo que se llama una respiración cutánea. Es decir, una respiración con la piel. El cutis es la piel, ¿no? Cuando nos referimos al cutis, es verdad que se utiliza sobre todo para la piel de la cara, pero bueno, este término, este prefijo, hace referencia a la piel. Los que tienen respiración cutánea
necesitan estar húmedos para que se pueda llevar a cabo el intercambio gaseoso, porque de lo contrario sería como si se asfixiaran. Si nosotros cogemos una lombriz de tierra, por ejemplo, que siempre está en un ambiente húmedo en el interior de la arena de la tierra, y la cogemos y la ponemos al sol, veréis que tarda muy poco en quedarse muy planita porque pierde el agua y pues, primero se asfixia y luego ya deja por lo tanto de vivir. Y por último, ¿vale? La reproducción en la mayoría es sexual. Vamos a ver los ejemplos de reproducción asexual, que son unos poquitos. A ver, que no se ve. Que son unos poquitos, pero la mayoría tienen reproducción sexual, en la que el óvulo se fusiona con el espermatozoide. Esto es lo que se llama fecundación, que lo hemos visto ya hace unos cuantos temas. Fecundación. ¿Qué puede ser? Externa o interna. Es decir, esta fusión óvulo y espermatozoide puede ocurrir en el medio, esto siempre va a ser en un medio acuático, ¿vale? O puede ocurrir en el interior del organismo, esta es como más eficaz, ¿vale? Porque en el medio cabe la posibilidad de que no se dé ese encuentro y que se desperdicien células sexuales. Sin embargo, en el interior es más eficaz, los óvulos están fijos en una zona y el espermatozoide se va a acercar, con lo cual hay más probabilidad de que se lleve a cabo la fecundación. Después de la fecundación vendría el desarrollo embrionario. Y también lo hemos visto, puede ser en huevos, ovíparo o vivíparo si se lleva a cabo en el interior de la madre. Cuando se ponen huevos, los ovíparos normalmente se ponen en el exterior, pero hay algunos que son animales que no permanecen fijos en ningún sitio, sino que están continuamente moviéndose, que los huevos los van a llevar en el interior. Entonces, a esto se les llama ovovivíparos, perdón. En realidad se están reproduciendo mediante huevos, ¿vale? Por ejemplo, los tiburones. Lo que pasa es que los tiburones no paran, no pueden dejar de moverse, ya veremos por qué, con lo cual tienen que llevarse los huevos con ellos, porque de lo contrario pues no pueden protegerlos, ¿vale? Bueno, entonces este sería el esquema general de los animales y sus características. Un concepto que quiero explicaros es el concepto de simetría, este que hemos visto aquí. La simetría es la repetición de estructuras en torno a uno o varios ejes. Entonces, la mayor parte de los animales tienen una simetría bilateral. ¿Os imagináis que podéis pasar un plano a través de vosotros mismos y podéis doblaros y encontráis que tenemos dos ojos, tenemos dos orejas, aunque tenemos una nariz, pasa por el plano, se repiten las estructuras, aunque tenemos una boca, igual la puedo doblar, se repiten las estructuras, ¿vale? El corazón quizá está, hay algunos órganos que no, el corazón quizá está un poquito más hacia la izquierda, solamente tenemos un hígado, solo un páncreas, pero bueno, la mayor parte de las estructuras, 2 pulmones, 2 riñones, en mi caso 2 ovarios, los chicos tendréis 2 testículos, 2 piernas, 2 pies, ¿vale? Entonces la mayor parte de las estructuras se van a repetir en torno a un eje, es como si los pudiéramos doblar sobre nosotros mismos. Esa es la simetría bilateral. Ahora voy a dibujar ahora, por ejemplo, un insecto, que es más sencillo. Yo le haría pasar un plano, ¿vale? Como si cojo un folio, que lo atraviese y me encuentro que lo puedo doblar, que puedo encontrar estas estructuras a ambos lados. También nos vamos a encontrar ejemplos de simetría que se llaman radial. En esta lo que vamos a hacer es encontrar estructuras repetidas, pero en más de un plano. Por ejemplo, las estrellas de mar, ¿vale? Podemos pasar este
plano, a partir de un eje, ¿ves? Que sería como si sacáramos radios, por eso se llama radial. Y encontramos, bueno, esto no lo he hecho muy bien porque tendría que ser así, ¿vale? Que atraviese aquí también cada una de las prolongaciones. ¿Veis? Que tengo como V's en todos los lados, V, pero serían las estructuras que se repiten. Esta es la simetría radial. Y luego nos vamos a encontrar algunos organismos, por ejemplo, los poríferos, que son en los que nada se cumple de lo que estamos diciendo, pero aún así son animales, ¿vale? Son lo que llamamos las esponjas. De hecho, las esponjas naturales, las que se utilizan sobre todo pues, para los bebés o para gente con la piel sensible, son exoesqueletos de las esponjas, de estas esponjas vivas. Son sésiles, concepto que ya hemos visto, es decir, están fijas en el sustrato y no puedo pasar un eje por ninguna parte porque son totalmente asimétricas, no hay nada que se repita, ¿vale? Entonces, estos, en este caso, lo que decimos que son asimétricos, ¿vale? Hay asimetría. Más frecuente la bilateral, radial, varios ejes y pues que no encuentro ninguna repetición de ninguna de las maneras, que serían los asimétricos. Más cosas. Borro esto. Como tenéis la suerte de poder pararlo, si queréis copiarlo o volver a escucharlo, pues fui más rápida que en clase. Ahora lo que voy a hacer es ver los dos grandes grupos que vamos a estudiar, que serían aquellos que no tienen esqueleto interno, ¿vale? Sí. Esqueleto de ningún tipo o presentan un esqueleto externo, que tiene una palabra que es exo, de exterior, esqueleto. Como las palabras. Exoesqueleto, ¿vale? A estos los llamamos invertebrados, pero invertebrado no quiere decir que sea ningún filo. ¿Os acordáis, vale? Que después de reino iba filo, clases, familias, género y especie. Pues invertebrados aquí nos encontramos muchísimos filos diferentes. Hay como 39 distintos o algo así, o un poquito más. En realidad nosotros lo que vamos a hacer es estudiar los principales, ¿vale? Algunos son filos, otros no, pero bueno, lo vamos a ver como grupos. Entonces vamos a estudiar primero los más sencillos, que son los poríferos, ¿vale? Estos son las esponjas. Están llenas de agujeritos, alguna vez habéis visto una esponja natural, con lo cual estos poros, que son los agujeritos, son los que le dan nombre. Luego vamos a estudiar los nidarios. Fijaros que la palabra nidarios tiene una C delante, que es una C muda, ¿vale? Normalmente vosotros decís cenidarios. Bueno, eso está bien para que no se me olvide que lleva una C, porque si no la palabra no está bien escrita, pero no se dice. Son nidarios. Y aquí nos vamos a encontrar unos organismos que van a ser fijos al sustrato, es decir, de nuevo el concepto sésil, ¿vale? Sésiles, que son los pólipos, y otros que son de vida libre, que son las medusas. Hay especies en las que se alternan la estructura en pólipo o en medusa, dependiendo de si cuando se dé la fecundación pues quedan anclados al sustrato o pues se desprenden y formarían estas medusas. Pero luego hay otras especies que no, ¿vale? Hay especies que solamente van a formar estructuras sésiles y especies que solamente van a formar estructuras de vida libre o medusas. Luego estarían los gusanos. En el libro tenéis como gusanos los nemátodos, ¿vale? Que son gusanos cortos y cilíndricos, platelmintos, palabra rara, que son gusanos planos, y los anélidos, que realmente son los que vamos a ver en detalle, ¿vale? Como por ejemplo la lombriz de tierra. Nemátodos son algunos parásitos. Platelmitos son, por ejemplo,
la tenia, no sé si la habéis oído alguna vez, ¿vale? Que es un parásito también que se queda en el intestino, puede ser muy largo. Y los anelídeos son aquellos que tienen anillos o metámeros, como por ejemplo la lombriz de tierra, que va a ser la que nosotros veamos. Otro grupo o filo, este sí es un filo, es el de los moluscos, en los cuales tenemos distintas clases. Gasterópodos, que pueden ser terrestres como el caracol o pueden ser marinos como la lapa. Tenemos los bivalvos, que tienen 2 valvas, como el mejillón, la almeja. Gasterópodos son los que tienen una única estructura dura, exoesqueleto, y este exoesqueleto lo llamamos concha. Nosotros también llamamos concha, por ejemplo, a un mejillón decimos que tenemos 2 conchas, pero no. En biología se llaman valvas y serían estos que tienen estas 2 valvas. Y luego hay unos que no tienen exoesqueleto, pero tienen una especie de estructura dura en el interior, que son los cefalópodos. Aquí estarían los pulpos, las sepias, calamares. Otro gran grupo es el de los artrópodos. Los invertebrados son el 90% de los animales del planeta, ¿vale? Y los más abundantes serían estos artrópodos. Y dentro de los artrópodos, los insectos. Tenemos insectos, crustáceos, arácnidos y miriápodos. Artrópodo significa podos, hace referencia a pie o a patas, artro, articuladas. Entonces todos van a presentar patas articuladas. Y los distintos grupos, vamos a ver que tienen características comunes, pero por lo que los podemos diferenciar sobre todo es por el número de patas. Los insectos tienen 3 pares, es decir, 6 patas. Los crustáceos tienen 5 pares, es decir, 10 patas. Arácnidos, 4 pares, es decir, 8 patas. Y los miriápodos tienen muchas, porque estos son los 100 pies o los 1000 pies, que ya veremos cuáles son las características que los diferencian. Y por último tenemos a los equinodermos, con simetría bilateral, porque aquí estarían las estrellas de mar, erizos de mar y pepinos de mar. Estos tienen un dermoesqueleto, ya lo estudiaremos, que es como una especie de capita de piel encima de un exoesqueleto calcáreo. Entonces no es un esqueleto interno, no tiene tampoco columna vertebral, pero sería como un principio de esqueleto interno, lo que hace que los equinodermos sean los que están más cerquita de los vertebrados, que son el otro grupo, ¿vale? En este caso lo que vamos a tener es un esqueleto interno y algo muy importante, columna vertebral. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a estudiar en detalle los vertebrados, pero vamos a tener que conocer, ¿vale?, que el filo en realidad es el filo cordata, los cordados, porque viene de un cordón, una estructura que se llama notocorda, que esto nosotros también lo tenemos durante el desarrollo embrionario. La notocorda en los vertebrados da lugar a la columna vertebral, y luego existe un cordón neural que también lo tenemos durante el desarrollo embrionario, en las primeras fases, que va a dar lugar a la médula espinal. Entonces, estos que presentan tanto columna vertebral como médula espinal somos, porque pertenecemos a ellos, los vertebrados. Entonces estudiaremos
los peces, animales acuáticos, anfibios, animales ligados al agua, ¿vale? Pueden nadar y pueden salir fuera, pero siempre tienen que vivir cerquita del agua. Vamos a ver por qué. Los reptiles, estos ya se independizan del agua, pueden alejarse. Aves y mamíferos. También hay especies que están ligadas al agua, pero en realidad como grupo pueden alejarse del agua porque tienen las características necesarias para no depender del agua. Aquí lo que vamos a ver es que los anfibios, que serían estos que pueden salir del medio acuático y sin embargo necesitan estar cerca, lo que les pasa es, por un lado, que su respiración se complementa, tienen pulmones, pero son muy sencillitos, y su respiración se complementa con respiración cutánea. Si no están húmedos, se produce desecación y asfixia. Y además tienen huevos sin cáscara, con lo cual los tienen que poner en el agua. Es decir, dependen del agua para la respiración y dependen del agua para la reproducción. En reptiles, sus huevos ya tienen cáscara, con lo cual los pueden poner fuera del agua, que no va a existir esta pérdida de agua, deshidratación. Y ellos tienen unos pulmones más desarrollados y unas escamas muy duras que impiden que se lleve a cabo la desecación, con lo cual reptiles sabemos que existen en distintos ambientes, también los hay acuáticos, pero se pueden alejar y pueden estar en zonas tan secas como pueden ser los desiertos, ¿vale? Entonces, esta sería la primera parte. Os voy a dejar a través del modo una serie de términos que tendríais que buscar. Hacéis pues un pequeño esquema, os podéis basar en lo que yo he escrito en esto o esta información está en el libro, con lo cual podéis hacerlo perfectamente, ¿vale? Entonces la primera actividad que vais a entregar va a ser este mapa de conceptos y este esquema, perdón, de conceptos y los términos que os dejo escrito los vais a entregar en una única asignación, ¿vale? Sería la primera tarea. Todas las tareas las voy a complementar siempre, las voy a asignar siempre al viernes. Pero eso no quiere decir que el jueves me tengo que poner a hacerlo todo, porque entonces me voy a volver loca y a pensar que tengo mucha tarea por hacer, ¿vale? Lo vamos haciendo en esta sesión a la que me habéis ido siguiendo. Habéis podido ir completándolo, si no, lo volvéis a escribir o paráis ahora la imagen, ¿vale? Y la completáis. Después buscáis los términos y eso sería una sesión de la semana, ¿vale? No os compliquéis, no hagáis más de lo que tenéis que hacer, ni lo hagáis todo de golpe, porque entonces ese día que lo hacéis todo de golpe, pues de repente os parece que la profe de biología es una malvada que manda muchas actividades, ¿vale? Estos son los conceptos que tenéis que buscar.